Seguimos en La Voz Latina, nuestra conversación con Thalía Leos. Ella es actriz, coreógrafa, bailarina y, por supuesto, también cantante con las Divas de Montreal. Thalía, vamos a hablar un poquito más de esta parte del teatro. Recientemente con Casa Café y la compañía de teatro Blanche estuvieron presentando La Balada de la Luna. Y lo curioso es que yo miraba y decía, bueno, la persona el dramaturgo es Leos y la otra persona que intervino en lo que es mise en scène o la dirección también es Leos. ¿Y qué pasa? Y es músico. Tienes una familia de artistas. Así y justamente es. Esta pieza, en ella intervienen muchos de tus familiares. Cuéntame un poco, ¿desde dónde conoces esta pieza? Si la conoces desde México, ¿cómo fue que se les ocurrió hacerla? No, fue muy curioso. Mira, nosotros en Monterrey, en México, pocas veces llegamos a hacer proyectos de familia juntos. Sí se nos dio, y si no era porque mis papás actuaban y me ponían a mí a hacer la coreografía o porque ponían a hacer invitaban, no nos ponían, pero nos invitaban a mi hermano, que es músico profesional también, a hacer la composición, la música original. Pero ahora se dio el caso que para el segundo Festival de Teatro México en Montreal, que organiza también la compañía Blanche y Casa Café, se invitan siempre grupos de México que vengan a participar. En esta ocasión yo le hablé de mis papás a Ana Gloria y tuvimos la acertada idea de invitarlos, de traerlos a poner esta puesta en escena. Bueno, de traerlos a poner una puesta en escena en donde ellos dos actúan, mi padre y mi madre juntos. Y dijeron, bueno, ¿por qué no ponemos una obra en la que tú también participes? Dije, bueno. Entonces mi papá hizo la selección de su repertorio, porque mi papá, Virgilio Leos, te digo, un gran personaje de teatro en México y en Monterrey, que pisó los escenarios durante mucho tiempo, que después también paralelamente se dedicó a la dirección. Ahora está un poco retirado de la escena y se puso a escribir piezas de teatro, ahora es dramaturgo. Entonces él seleccionó una de sus obras en las que yo creo que cuando la escribió pensó demasiado en mí, no sé, nunca me lo ha dicho así, pero yo me siento tan identificada con el personaje. Me envió la pieza, La Balada de la Luna, que él escribió en el 2009, y la publicó en un libro, porque él pertenece a un grupo de dramaturgos que publican sus obras en Monterrey, en Nuevo León y en México. Entonces, de esta compilación me ofreció La Balada de la Luna, la leí y me cautivó completamente. Yo no la conocía, la obra. Bueno, también cabe decir que yo estoy aquí desde el 2003 y él lo publicó en el 2009. Yo no tuve mucho acceso a la obra. Mis papás hacen muchas cosas allá a las que yo no tengo acceso más que por las noticias que nos damos. Entonces, al leer la obra, que son dos personajes, Aníbal y Anabel, sí, yo decidí hacer esta obra. Una, porque era obviamente la pieza de mi papá. Mi papá le propuso a mi mamá de hacer la dirección y bueno, obviamente me propusieron a mí de hacer el personaje y nuevamente invitaron a mi hermano a hacer una música original. Entonces esta pieza fue presentada y estrenada aquí, estrenada mundialmente. ¿Era tu primera vez en las tablas del teatro? No. Okay. No. Yo hice teatro cuando estaba muy jovencita, hice un poco de teatro, pero ya realmente empecé a hacer teatro aquí hace 3 años en Montreal. Y esta obra fue presentada apenas hace unos meses, hace unos 8 meses en el festival en octubre, en el Festival de Teatro México en Montreal. Y bueno, fue un estreno mundial, la obra se había publicado, pero nunca se había puesto en escena. Mis papás vinieron, mi papá como autor, a echar un ojo, mi mamá como directora, y es muy curioso, y mi hermano nos envió la música, es muy curioso porque trabajar yo como actriz de mis padres y verlos colaborar como autor y como directora, ni uno se metía con el otro, pero se hacían ciertos comentarios. Es una dinámica muy padre el trabajar en familia. Es un reto, te voy a decir. Es un reto, porque mi papá es un director, un excelente director de teatro, un excelente dramaturgo, y es difícil liberarse del lazo emocional que uno tiene para ponerse en el papel de... ¿Era más gentil o menos gentil porque tenía confianza? Es igual de exigente, es igual de exigente, y es exigente en el punto hasta el que yo me siento de repente un poco... No me lo digas así. Sí, exactamente, es como... Dice cosas no duras, pero dice cosas muy al punto, muy puntuales. No tiene compasión porque seas la hija. No. Como mismo se lo dijera a una actriz otra. Sí, y me habla con toda la confianza como lo hace mi papá. Y habla con mucha certeza. Mi papá es muy certero en todo lo que dice, en lo que observa. Mi mamá tiene otra manera de trabajar. Mi mamá quizá es un poco más sutil en las emociones. Mi mamá es pedagoga también, ella es educadora, entonces ella tiene mucho
el trabajo con los niños, tiene otra manera de acercarse al mundo del ¿Hay del nuevas teatro. presentaciones de esta pieza? Sí, ¿Están nos estamos previstas? presentando una vez al mes con todas las obras. Perfecto. Acabamos de presentar la balada, empezamos en marzo, la presentamos en abril y la vamos a presentar nuevamente en mayo. Ahora, la que se presenta este sábado justamente es Frida Kahlo y allí también eres protagonista. Así es. ¿Cómo hiciste para prepararte para este personaje que además ha sido interpretado por grandes divas como Salma Hayek, que en la Sí. televisión todo el mundo lo ha visto, ¿no? La película. Ofelia Medina. Mira, cuando Ana Gloria me ofreció el personaje, yo dije, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Porque incluso a pesar de que tengo mucho conocimiento en teatro, digamos que soy un poco nueva en la experiencia escénica y muchas veces me acerco mucho a mis padres también para leerles la propuesta, para que ellos me digan su punto de vista, pero ellos también me dan mucha autonomía, me cuestionan mucho de saber, ellos saben todo el bagaje escénico que tengo, incluso en danza y en creación. Entonces yo creo que se fían mucho a esas posibilidades que tengo para aplicarlas en la cuestión escénica teatral. Claro. Y obviamente también con la colaboración de Ana Gloria, que ha puesto mucha confianza en mí, sí sentí una responsabilidad bien grande y un poco me asustaba al principio porque trataba de hacer la lectura y trataba de... no hay mucho acervo videográfico de Frida Kahlo. Sí hay muchas fotos, hay mucha información acerca de su vida, su obra pictórica, pero videos donde uno la escuche hablar, claro. hay Que videos veas lo cortos, gestual. exactamente, hay videos cortos donde se ve un poco sus gestos, su manera de caminar y todo, pero es difícil encarnar un personaje que tiene tanto peso históricamente, que tiene tanto peso artísticamente. Pero además eres mexicana, tiene un peso además de identidad para ti, me imagino. Exactamente. Y sí te voy a decir que a veces me pasaba noches enteras, o sea, me daban, no sé, las 3 de la mañana y yo estaba, no me daba cuenta y todavía eran las 3 de la mañana, yo todavía estaba viendo todo lo que había sobre ella en el internet, en libros, y trataba de hacerlo de una manera y trataba de hacerlo del otro y trataba de modular la voz y de pararme así. Entonces sí fue un trabajo muy personal, pero yo creo que el resultado fue sorprendente. A mí realmente en escena me empecé a sentir pues lo que tiene que sentir un actor, ¿no? ¿Segura? Sentirse realmente el personaje. No sentir que estás interpretando el personaje, pero sentirse el personaje mismo. Cuando llegaste a Canadá en 2003 a hacer una maestría en francés, de danza, en fin, otro tema, ¿te pudiste imaginar que 10 años después ibas a hacer teatro en español en Montreal? No, no, para nada. No, porque te digo, inicialmente mi idea era venir aquí por 2 años, 2, 3 años y regresarme. Yo tenía muy claro que mi proyecto iba a continuar, mi proyecto de danza, de coreografía, de enseñanza en danza. Yo tenía mi puesto en el Instituto Nacional de Bellas Artes en México como maestra, un puesto que tenía ya desde hacía 6, 7 años o quizá un poco más. Y mi idea era regresar a aplicar eso y a continuar mis proyectos de danza y discapacidad. Y todo cambió. Nunca me imaginé el vuelco que iba a dar mi vida, ni siquiera el hecho de tener un hijo, ni siquiera todo lo que ha estado sucediendo. Ya, claro. Ahora, ¿has hecho teatro en francés aquí en Montreal o Un todavía? poco, sí, un poco. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Es fácil insertarse a hacer teatro en francés cuando uno tiene un acento? Sí, pero te voy a decir, fue una experiencia maravillosa la que tuve, por ejemplo. He hecho incluso cortometrajes, me han invitado a hacer cine un poco y he hecho tanto cortometrajes en cine como obras de teatro en francés. A mí la experiencia escénica me encanta, entonces todo lo que sean retos también es algo que me apasiona, quizá por eso también mi vida es un poco complicada. Pero me ha gustado mucho y una de las ventajas que tuve, creo que en ambas experiencias, tanto en cine como en teatro, es que a pesar de que se hacía el teatro en francés, había personas que eran de lengua hispana. Entonces, que de alguna manera por eso me conocían también, porque sabían que soy una artista latina, una artista mexicana, que vive aquí, que habla el francés. Y no sé, se crea también una comunidad de mucha complicidad, de mucha hermandad, aunque la lengua en la que se está oficiando la escena es en francés. Ya. El idioma sí, digo el idioma, el acento sí puede ser no una traba, no un impedimento, pero puede ser una característica que a veces le puede dar tanto a los artistas, a los productores como al público, ¿cierto? ¿Sabes? Una Cierta idea. chispa. Exacto. Ahora,
Vi que estuvieron participando con las divas de Montreal en una emisión muy conocida aquí en Quebec y allí estuvieron compartiendo, ¿cómo se llama el programa? Curieux Béjan. Sí, sí. Esta emisión, allí estuvieron enseñando un poco lo que es la cultura mexicana y demás. ¿Para ustedes es importante transmitir un poco esta herencia mexicana o hispana a lo que es, a lo francófono de Quebec o a lo canadiense a través de este tipo de participaciones, por ejemplo? La verdad, sí es muy importante. Es una labor sumamente difícil, te voy a decir, porque a pesar de que Quebec, Canadá, Montreal tienen las puertas abiertas grandemente para todas las personas que venimos de otras culturas, de otros países, obviamente uno llega, lo reciben, pero ya hay comunidades creadas. Integrarse a esa comunidad, y no solamente integrarse, sino dar a conocer tu cultura, es traspasar ciertas puertas que muchas veces se abren un poco y se cierran y se entreabren, y a veces te la abren y luego te la vuelven a cerrar y luego te la dejan tantito abierta. Es un poco, sí es difícil, te voy a decir, pero yo sí sé que hay mucha gente que recibe la cultura hispana y recibe la cultura mexicana con mucha alegoría, con mucha curiosidad. Ya. Aunque muchas veces también hay, ¿sabes? Los estereotipos. Exactamente, los sí, estereotipos. me dio gracia que justamente él comenzaba con todos los estereotipos mexicanos, fue que si hecho. la siesta y todo, Sí. y tú le dices, no, por favor, no hagas el ridículo, Sí. quítate todo eso. Así que me parece súper simpático. Sí. Quiere Rápidamente. también mostrar el lado de la cultura culinaria. Sí, me imagino todo lo que cocinaron, me pareció delicioso. Sí. Ahora, rápidamente en 30 segundos, ¿cómo te estás proyectando para el futuro? Actriz, bailarina, coreógrafa, ¿por qué línea andas? Mira, no sé. No sé, porque estoy muy bien situada haciendo teatro. Okay. Es muy demandante, sí, porque ahorita, por ejemplo, estoy presente, activa en 3 obras de teatro, a veces hasta en 4. Hace un par de años estuve con Rosa de Dos Aromas, con Las Mujeres de Juárez, con La Casa de Bernarda Alba, no recuerdo qué otras, y ahorita estoy en Los Monólogos de la Vagina, en Frida Kahlo, en La Balada de la Luna, estuve haciendo Hay que deshacer la casa hace poco, y se me van presentando los proyectos y se van concentrando en un área. Pero luego no dejan de invitarme a los otros que son de danza también. Acabo de hacer un espectáculo de danza y discapacidad justamente la semana pasada, porque hice un espectáculo en el verano pasado también de danza y discapacidad. Y, ¿sabes? La gente empieza a escuchar y entonces hay gente con la que he estado en contacto desde hace muchos años y de repente dicen, ay, me acuerdo que hace tantos años hicimos un proyecto, ¿qué te parece? Ahora tengo este otro proyecto para ti. Con lo de las divas me pasa lo mismo. Bueno, también aquí en Montreal participé en el Chœur Radio Ville-Marie. Entonces estuve participando en el coro, que curiosamente estaba en el grupo de las sopranos, como siempre, pero se puso una obra que era la Misa Criolla, y yo le propuse al director del coro de hacer la coreografía. Y fue una propuesta que fue aceptada, entonces no solamente canté, sino que invité bailarines y hice la coreografía que se presentó en el Oratoire Saint-Joseph. Eso demuestra que eres osada, creativa, sí, una mujer de estos tiempos. Muchísimas gracias, Thalía, por estar esta mañana Muchas con gracias nosotros. por la invitación. Gracias. Estábamos conversando con Thalía Leos, ella es actriz por estos días, pero también es coreógrafa, bailarina, y usted la puede ver en escena justamente este fin de semana, el sábado 20 de abril, con la compañía de teatro Blanche en la sala Manuel Fierro en Verdun, en esta área, pero sencillamente si puede ir al Facebook de Casa Café y tener todos los detalles sobre este espectáculo. Y por favor, usted no se vaya, que después de la pausa tenemos más aquí en La Voz Latina.